Por otra parte, y paralelamente a la reclamación administrativa y judicial que dio origen a la causa Rol 35-2014 a la que hice referencia anteriormente, las profesoras del curso de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán Medina, María Nora González Jaraquemada y Lorena Lorca Muñoz, interpusieron el 22 de abril de 2014 una solicitud de invalidación administrativa para dejar sin efecto la resolución exenta número 373 de 2013, que aprobó el proyecto Mejoramiento Integral e Infraestructura Ferroviaria Tramo Santiago-Rancagua. Su solicitud se fundamentó en que, primero, la RCA había sido dictada en circunstancias que existía fraccionamiento. Segundo, el proyecto debió ser evaluado por estudio y no por declaración de impacto ambiental. Y tercero, que el proyecto adolecía de falta de información relevante y esencial. El 29 de mayo de 2014, el director ejecutivo del SEA dicta la resolución exenta número 457, donde resuelve admitir a trámite la solicitud de invalidación solo respecto de doña María Nora González Jaraquemada, pues se consideró que las otras dos solicitantes no cumplían con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19.880, pues sus personerías no constaban en escritura pública ni en documento privado suscrito ante notario. Junto a lo anterior, la autoridad decidió suspender el procedimiento a la espera de que se resolviera el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el mismo que consideró para suspender el procedimiento de reclamación administrativa que dio origen a la causa Rol R35-2014. Con fecha 16 de junio de 2014, las dos solicitantes respecto a las cuales no se admitió a trámite su solicitud presentaron un recurso de reposición ante el director ejecutivo del SEA pidiendo se les tuviera como parte interesada, por cuanto la invalidación del artículo 53 de la Ley número 19.880 puede ser presentada por cualquier persona que tenga interés en que un acto contrario a derecho sea invalidado. El mismo 16 de junio de 2014, la solicitante a la cual se le acogió a tramitación su solicitud de invalidación presentó también una reposición pidiéndose dejara sin efecto la suspensión del procedimiento por estimar que ésta era contraria a derecho. El 14 de julio de 2014, las dos profesoras del curso de Derecho Ambiental y Resolución de Conflicto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyas solicitudes de invalidación fueron rechazadas mediante resolución exenta número 457, presentaron, conforme al artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, una reclamación ante este tribunal en contra de la citada resolución. Dicha reclamación fue admitida a tramitación por resolución de 25 de noviembre de 2014, siendo asignada con el rol 37-2014 y ordenándose su acumulación a la causa rol 35-2014. Junto a lo anterior, se requirió al SEA que informara el tenor de la reclamación, lo que fue evacuado el 11 de diciembre de 2014. Por último, y aquí se encuentra el origen de la última reclamación acumulada, el director ejecutivo del SEA dictó la resolución exenta número 98 de 30 de enero de 2015, mediante la cual dejó parcialmente sin efecto la resolución número 457 de 2014. En la parte donde se acogía a tramitación la solicitud de invalidación respecto de doña María González Jaraquemada, por considerar que se había incurrido en una errónea calificación de los hechos que fundaba la facultad para actuar ante el SEA, por cuanto, al igual como sucedía con las otras dos solicitantes, profesoras también de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no se le puede considerar como interesada, ya que no concurren respecto de ella los supuestos del artículo 21 de la Ley 19.880. Como consecuencia de lo anterior, la resolución declara la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento administrativo relativo al recurso de reposición interpuesto por doña María González Jaraquemada. El 17 de febrero de 2015, doña María González presentó, conforme al artículo 17, número 8 de la Ley número 20.600, una reclamación en contra de la resolución exenta número 98, la que fue admitida a tramitación mediante resolución de 17 de febrero de 2015, siendo asignada con el rol R número 60-2015 y ordenándose su acumulación a la causa rol R35-2014. Junto a lo anterior, se requirió al SEA que informara el tenor de la reclamación, lo que fue evacuado con fecha 5 de marzo de 2015. Cabe señalar que durante la tramitación de las reclamaciones ante este tribunal, se hizo parte como tercero coadyuvante del SEA, la empresa de ferrocarriles del Estado, y con la misma calidad, pero de la parte reclamante en la causa rol R35-2014, doña Cecilia Vinimelis del Piano y Orlando Gálvez Abrigo. A continuación, ilustre tribunal, me referiré sucintamente a las alegaciones de las partes, comenzando por la causa R35, para luego referirme conjuntamente a los argumentos desarrollados en la causa R37 y 60. Respecto a la causa rol R35-2014, los reclamantes señalan lo siguiente. Primero, que el proyecto debió evaluarse mediante un estudio de impacto ambiental y no mediante declaración, debido a que se presentan los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300. Lo anterior
se debe a que existiría riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o ruidos y porque el proyecto genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Segundo, porque habría fraccionamiento por cuanto el proyecto Rancagua Express comprende 3 subproyectos, siendo el único evaluado el aprobado mediante resolución exenta número 373 de 2013, resultando evidente, en su opinión, que la intención del titular es reducir la magnitud de impactos y las variables ambientales a evaluar, y con ello variar el instrumento de evaluación presentándose como día un proyecto que debió ingresar por estudio. Por su parte, el reclamado, previo a desarrollar sus argumentos de fondo, alega la infracción a las reglas del silencio administrativo y la consecuente falta de legitimación de los reclamantes para accionar en contra de la calificación ambiental del proyecto, ya que, en su opinión, la solicitud de certificación se hizo con posterioridad a la fecha en que fue conocida, la acción de protección interpuesta en contra de la RCA 373-2013, por lo que el SEA estaba inhibido de tramitar la reclamación. Además, agrega, la autoridad competente no ha certificado el silencio administrativo y que el oficio ordinario 141.070 de 4 de julio de 2014, emitido por la Dirección Ejecutiva del SEA, que da cumplimiento a lo ordenado por este tribunal, no representa una certificación del silencio administrativo propiamente tal, debido a que no han concurrido los requisitos que exige el artículo 65 de la Ley 19.880. En cuanto al fondo, señalan que el proyecto no requería un estudio de impacto ambiental, ya que los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación y que se vieron reflejados en el informe consolidado de evaluación, permitieron concluir a la Dirección Ejecutiva que el proyecto no genera ni presenta las características, efectos o circunstancias contempladas en el literal A y C del artículo 11 de la Ley 19.300. Por último, y en cuanto a fraccionamiento, señala que los subproyectos corresponden a proyectos diferentes e independientes en el tiempo, los cuales se pueden realizar perfectamente en forma segregada o escalonada, lo que de manera alguna contraviene el artículo 11 bis de la ley. Es más, señala, la ejecución del proyecto Rancagua Express es precisamente de aquellos proyectos que exceptúa el artículo 11 bis, es decir, aquellos cuya ejecución se realizará por etapas, por lo cual su fraccionamiento es permitido en conformidad con la legislación ambiental vigente. Ahora bien, ilustre tribunal, en cuanto a los argumentos desarrollados por las partes en las causas ROL 37-2014 y 60-2015, y que tienen que ver con la admisibilidad de la solicitud de invalidación en sede administrativa y sus consecuencias, puedo señalar lo siguiente. Las reclamantes señalan que la invalidación fundada en el artículo 53 de la Ley 19.880 puede ser solicitada por cualquier persona, que la solicitud de invalidación fue planteada por personas que no hicieron observaciones, ni tampoco actuaron en representación de alguna persona que las haya formulado, sino que la interpusieron en su calidad de abogadas y profesoras del curso de Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Harían que la calidad de interesado en el proceso de evaluación no puede quedar restringida únicamente a quienes formularon observaciones en el periodo de participación ciudadana, pues de esta forma aquellas personas que no lo hicieron no tendrían forma de acceder a la justicia ambiental, pues no podrían solicitar la invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880 y consecuencialmente tampoco podrían accionar ante este tribunal conforme al artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. Por su parte, el reclamado acusa la falta de legitimación de las reclamantes para recurrir a este tribunal, pues si bien los recurrentes solicitaron la invalidación de la RCA en sede administrativa, dicha solicitud no se acogió a trámite respecto de ellas, ya que en ningún momento acreditaron su calidad de interesados o de apoderados de algún pretendiente, no encontrándose en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 21 de la Ley 19.880 que las legitime para solicitar la invalidación de la resolución exenta número 373 de 25 de abril de 2013. Finalmente, el reclamado agrega que las recurrentes no detentan titularidad de un derecho subjetivo vulnerado que pueda sustentarse por sí mismo, como tampoco han acreditado la existencia de un interés procesal y ambiental actual o en proceso, o algún daño o perjuicio sufrido con la mencionada RCA, mas solo han demostrado en autos que, en vista de su calidad de profesoras de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, poseen un interés docente, académico, pedagógico con fines morales, cosa que en ninguno de los casos obedece a un interés ambiental y jurídico, es decir, no se trata de derechos y, por lo mismo, bajo ningún respecto pueden ser consideradas legitimadas activas en autos. Por último, y con esto finalizo, señor presidente, hacer presente que en estas últimas reclamaciones se hicieron alegaciones de fondo que tienen que ver con el fraccionamiento del proyecto y con que éste debió ser evaluado por estudio de impacto ambiental y no por declaración de impacto ambiental, con argumentos similares a los expuestos en la causa ROL R35-2014, al que se agrega que el proyecto carecería de información relevante y esencial. Es todo cuanto puedo relatar en este tribunal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor relator. Antes de dar curso a las alegaciones de los señores y señoras abogados, el tribunal va a plantear la forma y los contenidos de lo que queremos escuchar de parte de los señores y señoras abogados. Debido a la complejidad de las acumulaciones, nuestra intención es escuchar los alegatos de la siguiente manera. En primer lugar, el abogado representante de los reclamantes o de las reclamantes en las reclamaciones roles 37 y 60, doña Valentina Durán Medina. Es importante hacer presente que lo que el tribunal está disponible a escuchar en esta parte de los alegatos es entrar a la admisibilidad de la solicitud de invalidación en sede administrativa. Nos interesa escuchar la alegación en relación a los temas de forma, por lo tanto, y en este alegato no entrar a los temas de fondo, es decir, concentrarnos en la legitimación activa para accionar contra la calificación ambiental del proyecto. El abogado Durán se encuentra anunciada por 30 minutos en cada una de las reclamaciones. Esperamos que pueda hacerlo debido a la concentración de la sustancia de su alegato en menor tiempo acumulado a 2 alegatos de 30 minutos por algo menor. A continuación, la abogada María Nora González Jaraquemada por los y las reclamantes de la reclamación R35, seguidos del tercero coayudante de esta parte reclamante, don Ezio Costa Cordela. Y en este caso, obviamente, nos interesa escuchar las alegaciones de fondo correspondientes a esta reclamación. Y a continuación, y haciéndose cargo de las reclamaciones en la forma y en el fondo, 37, 60 y 35, el representante de la parte reclamada, don Javier Naranjo Solano, y el tercero coayudante de dicho reclamado, don Javier Vergara Fischer. Esperando que esté claro lo que el tribunal quiere escuchar, tiene la palabra doña Valentina Durán. Señor presidente, buenas tardes. Quería hacerle una contrapropuesta, si es que le parece. Hemos ordenado nuestras alegaciones junto a la profesora María Nora González de la siguiente forma. Habíamos previsto que ella comenzara con la R35 refiriéndose justamente a las cuestiones de admisibilidad y de acceso a la justicia, para luego dar paso, y por eso que preveíamos que ella alegara por un tiempo más breve que yo, para luego yo dar paso a las alegaciones respecto de la 37 y la 60 en cuanto a la legitimación activa y hacerme cargo a continuación de las ilegalidades que son propias de la resolución de calificación ambiental, que son comunes a ambos alegatos. Entonces, en honor al tiempo es que establecimos hablar primero de los aspectos formales, comenzando María Nora González, luego yo, que luego me abocaría a ver la cuestión de las ilegalidades del proyecto, de la resolución reclamada. No sé si le parece. No estamos en condiciones de aceptar, puesto que básicamente lo que nos interesa es seguir la línea argumental de las respectivas reclamaciones. La reclamación 37, las reclamaciones 37 y 60 se concentran en un tema de forma. La reclamación que entra al fondo es la reclamación la R35. Y por eso nosotros preferimos partir con la reclamación que se refiere a la forma, concentrarnos en la reclamación que se refiere a la forma, para después entrar exclusivamente a la alegación en relación al fondo y después darle la oportunidad al reclamado y al tercero coayudante. Yo creo que en aras de la claridad y de seguir la argumentación, me parece que esa es una fórmula más satisfactoria. Señor presidente.
Si me permite, yo quiero simplemente dejar constancia que en cuanto a la reclamación R35 se sustenta en la no consideración de observaciones. Y por lo tanto las cuestiones de fondo a las que usted alude, señor presidente, se plantean por vía consecuencial, porque lo que estamos planteando nosotros es cómo es que las observaciones de mi representado no fueron suficientes y debidamente consideradas por el Servicio de Evaluación Ambiental a dictar la resolución reclamada. Y en ese sentido, me parece que ahí habría una complejidad en la propuesta de su señoría ilustrísima. La opinión del tribunal es que lo que intentamos hacer es ordenar la argumentación de ustedes y ordenar para mejor entendimiento por parte del tribunal la compleja situación, la imbricación de las distintas reclamaciones. Y nos da la impresión de que en la medida que nosotros escuchamos primero los alegatos relativos a la solicitud de invalidación, lo que en eso se vaya a resolver por parte del tribunal, evidentemente que tiene implicancias con la situación recursiva posterior. Por eso lo ordenamos de esa forma. Ahora, ustedes pueden tener preparados los alegatos, si se sienten más cómodos, yo no tengo ningún inconveniente, dejando absolutamente claro que nosotros consideramos que la argumentación lógica, la forma de presentar la argumentación lógica de los contenidos a ser alegados era la que planteábamos, pero estamos dispuestos por esta vez a escuchar el orden que ustedes plantean, solicitando que hagamos un esfuerzo especial de no pasar de ninguna manera más allá del plazo por el cual se han anotado. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y en representación de doña Sandra Pérez, don José Ávila, don Raúl Prieto y doña Margarita Huenchupán, todos ellos en su calidad de presidente de los comités Sin Casa 2, 3, 4 y 5 de la Comuna del Bosque, quienes obran en calidad de observantes en el proceso de calificación ambiental del proyecto Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo Santiago-Rancagua, presentado por la empresa de Ferrocarriles del Estado, alego solicitando que en definitiva se acoja la reclamación planteada el día 2 de junio del año 2014 a este ilustrísimo tribunal y en definitiva se declare por este tribunal que la reclamación presentada el 19 de junio del año 2013 por esta misma causal ante el Servicio de Evaluación Ambiental, la negativa de este servicio por el silencio negativo es contraria a derecho y que en definitiva se instruya al director del Servicio de Evaluación Ambiental dicte una resolución de calificación ambiental que rechace el proyecto y ordene su ulterior reingreso completo y no fraccionado al sistema. Para estos efectos, su señoría ilustrísima, es preciso hacerse cargo de algunas cuestiones que han sido planteadas y que si bien son de forma, han sido planteadas como relevantes en esta sede. Y primeramente, la primera cuestión a señalar es cuál es la resolución reclamada. Y por lo tanto, hacerme cargo del cuestionamiento de la legitimación activa que ha formulado tanto el Servicio de Evaluación Ambiental en su informe como el tercero coadyuvante Empresa de Ferrocarriles del Estado. En efecto, su señoría ilustrísima, mis representados, durante el proceso de evaluación ambiental y habiéndose abierto el proceso de participación ciudadana el 18 de octubre del año 2013, formularon junto a otros ciudadanos y organizaciones comunitarias observaciones al proyecto. Esta observación en particular se resume en la que aparece consignada bajo el análisis 4.8 de la resolución de calificación ambiental en materia de análisis.
Básicamente, su señoría ilustrísima, y según analizaré cuando me refiera al fondo del asunto, mis representados cuestionaron y observaron primeramente que el proyecto iba a producir una alteración sustancial de su calidad de vida. En segundo lugar, la ausencia de información relevante y suficiente acerca de los verdaderos impactos que el proyecto iba a generar en sus distintas áreas, su preocupación por la afectación de su salud respecto del ruido y vibraciones que iba a producir el tránsito cada 4 minutos de trenes de alto tonelaje y a una velocidad de 140 kilómetros por hora, y también, ¿no es cierto?, el hecho de que no existía ningún tipo de información en la declaración de impacto ambiental respecto de cuáles iban a ser, ¿no es cierto?, la forma en que iba a producirse o los sistemas que el proyecto iba a considerar para asegurar el paso y la circulación de los peatones y de los vehículos desde un lado a otro de la faja vía, que a su turno divide en dos las comunas de Lo Espejo, El Bosque, San Bernardo, entre otras. Si bien mis representados pertenecen a una comuna en particular, la comuna del Bosque, no es menos cierto que esta observación va a resultar finalmente muy relevante en la medida en que resume de manera muy gráfica y de manera muy completa la totalidad de las observaciones que en definitiva se hicieron por los restantes 188 observantes durante el proceso de evaluación ciudadana. Es así entonces como en la calidad de observante y no habiendo sido, en opinión de mi representado, suficientemente consideradas en la resolución de calificación ambiental sus observaciones, es que se formula reclamación administrativa, tal como dijo el señor relator, el 19 de junio del año 2013. Sin embargo, este procedimiento hasta la fecha no fue resuelto por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, y completado y transcurrido el plazo máximo que la ley establece para que el servicio se pronunciara sobre esta presentación, el servicio no lo hizo, ante lo cual el 9 de diciembre una de las reclamantes y representadas de quien alega, doña Catarina Huerta Bau, solicita se certifique el silencio negativo, se certifique que finalmente no había sido resuelta esta presentación. En la diapositiva tenemos la muestra de cuál es el estado actual de la tramitación de esta reclamación, donde consta que el último movimiento es, ¿no es cierto?, muy anterior a la tramitación de la presente reclamación, y deja de manifiesto la cronología en que las distintas actuaciones administrativas se fueron realizando y cómo es efectivo que esta parte pidió esa certificación el día 9 de diciembre del año 2013. Sin embargo, con posterioridad a esa certificación, a esa solicitud de certificación, y sin que el organismo cumpliera con su obligación legal de emitir de manera inmediata la misma, el Servicio de Evaluación Ambiental dispone la suspensión del procedimiento administrativo. Y como ha quedado claro en la relación de la causa, el fundamento de esta resolución dictada con posterioridad se basaría en la existencia de un recurso o una acción de protección en actual tramitación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el ingreso número 31.177 del año 2013, recurso o acción cautelar que había sido presentada a su turno por un conjunto de residentes de la comuna de Lo Espejo, encabezados por doña Jimena Cazorla. Para eso, ¿no es cierto?, alega el servicio que este acto de suspensión le inhibiría, o sea, que la existencia del recurso le inhibiría en su facultad de poder pronunciarse finalmente sobre la reclamación. Cuestión que ha sido ya zanjada por este ilustrísimo tribunal en su resolución de 1 de septiembre del año 2014, cuando admite tramitación esta reclamación, y por resolución del 10 de septiembre del mismo año, cuando rechaza, ¿no es cierto?, la solicitud de inadmisibilidad presentada por el tercero coadyuvante del reclamado, la empresa de Ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, una primera cuestión a considerar es que los representados por esta letrada se encuentran legitimados activamente para poder plantear esta reclamación por haber operado el silencio negativo. Y en este sentido me quiero hacer eco de la resolución de este ilustrísimo tribunal, cuando efectivamente da por establecido este silencio en base al propio decreto del Servicio de Evaluación, a la propia información o certificación y respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental a este ilustrísimo tribunal, cuando da cuenta de que efectivamente no se certificó el silencio y la reclamación no se encuentra actualmente fallada. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, si uno revisa, su señoría ilustrísima, la actuación del Servicio de Evaluación Ambiental se encuentra con lo siguiente.
Por una parte, hasta la fecha no se encuentra resuelta la reclamación administrativa. En segundo lugar, pide a la Corte de Apelaciones de Santiago se rechace el recurso porque estaría pendiente esta reclamación en sede administrativa. Establecido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, el reenvío que hace de competencia a este Ilustrísimo Tribunal para conocer de esta reclamación, el servicio, sin embargo, suspende la tramitación y se niega a certificar el hecho de no haber resuelto en tiempo y forma la reclamación para dar lugar al silencio negativo. No solamente aquí está en juego el acceso a la justicia ambiental con este tipo de procederes, porque se le está negando a mi representado cualquier posibilidad de que su reclamo sea atendido tanto por el organismo ambiental administrativo como por el organismo jurisdiccional. Y eso resulta absolutamente inadmisible. Y quiero destacar la referencia que hace este Ilustrísimo Tribunal al principio de la buena fe. Es inaceptable que los ciudadanos tengan que esperar 2 años para poder tener una respuesta efectiva, cualquiera que ella sea, a un reclamo legítimo interpuesto en tiempo y forma dentro de sus facultades establecidas por la Constitución y la ley para que un servicio se pronuncie sobre esto. Nos parece entonces que la cuestión de competencia y de legitimidad activa que se ha planteado tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental en esta sede como por la empresa de ferrocarriles del Estado resulta manifiestamente y categóricamente impresentable e insostenible. Establecido entonces que nos encontramos legitimados activamente para poder recurrir ante el Ilustrísimo Tribunal Ambiental, procede entonces a entrar en la cuestión de fondo, y es si se consideraron suficiente y debidamente o no las observaciones formuladas por mis representados en el proceso de participación ciudadana. Efectivamente, los integrantes de los 5 comités de los Sin Tierra de la Comuna del Bosque, que agrupa a 700 familias de allegados de esa comuna, un impacto no menor. Entonces, en cuanto a sus observaciones, formularon, ¿no es cierto?, una sola observación, pero que deviene en 3 o 4 aspectos fundamentales. ¿Me permite? Este es el texto de la observación que planteó mi representado. Básicamente, la observación plantea cuestionamientos, como ya había dicho, respecto a la afectación, los cambios que el proyecto iba a generar y que iban a afectar la calidad de vida de un conjunto importante de vecinos, particularmente aquellos que viven en la calle y la avenida Ochagavía, cuál es la situación de mi representado. Seguidamente, el hecho de que el proyecto, al ampliar a 4 las vías de 2 y no estar claro, porque no existe ningún proyecto a la fecha de que se hace la declaración de impacto ambiental, sobre cómo iban a ser los pasos niveles peatonales y vehiculares considerados, iba a afectar la conectividad de estos vecinos de uno a otro lado de la faja vía, especialmente si se considera que los consultorios, bomberos, la policía, su señoría ilustrísima, se encuentran de un lado de la comuna y, ¿no es cierto?, los vecinos que se vieran afectados por alguna necesidad de este tipo no iban a tener la posibilidad de tener acceso inmediato y efectivo si no se conocían, evidentemente, los pasos a nivel y los pasos vehiculares que el proyecto considera, especialmente porque la declaración de impacto ambiental también establecía la supresión del paso a la oveja, que es aquel paso que usan los vecinos afectados como la única vía para acceder de un lado a otro de la faja vía. Asimismo, ellos alegan el hecho de que este proyecto carece de la información suficiente para poder conocer los verdaderos impactos y particularmente se preocupan del ruido y las vibraciones. Y esto porque lo único que dice la Declaración de Impacto Ambiental en lo que nos ocupa es que el proyecto considera, ¿no es cierto?, un tránsito cada 4 minutos de trenes de alto tonelaje a 140 kilómetros por hora y que van a tener, ¿no es cierto?, una doble finalidad. Por una parte, el proyecto urbano que considera, ¿no es cierto?, la conectividad entre la comuna de Estación Central y la comuna de Nos para transporte interconectado con el Transantiago, a través de la creación de un conjunto de estaciones intermodales a este efecto, y un segundo proyecto, uno interurbano, que va a unir entre Santiago, Estación Central, y Rancagua, ¿no es cierto?, y finalmente, y sin perjuicio, del servicio Terra, que permite la conectividad entre Santiago y Chillán. Pero el proyecto y la declaración de impacto ambiental nada dice, su señoría ilustrísima, respecto al transporte de carga. Sin que se ejecute el proyecto,
los vecinos deben sufrir al menos 16 trenes durante la noche de carga que pasan por la faja vía. Se supone que al ampliarse la capacidad en términos de vías y de tonelaje de estas vías, esta frecuencia necesariamente se va a incrementar. ¿Cuál es la respuesta que hace el Servicio de Evaluación Ambiental frente a estos 4 o 5 problemas? Calidad de vía, ruido de vibraciones, seguridad, aislamiento y conectividad y pertinencia de ingreso, que es el último párrafo de la observación. Ninguna, porque finalmente lo que el servicio dice en apretada síntesis tiene que ver con, primeramente, señalar que no va a haber una afectación por ruido, puesto que, según los estudios que ha presentado el titular, señalan que el tránsito cumpliría los estándares internacionales, pero bajo la hipótesis, por una parte, de que funcionarían de 7 a 22 horas y solo referido este estudio al tránsito o transporte de pasajeros, pero no al transporte de carga. La argumentación que hace la empresa de Ferrocarriles del Estado para no pronunciarse sobre el transporte de carga es realmente, y con el debido respeto a su señoría ilustrísima, inverosímil. Su respuesta es la siguiente, así ha sido en estrados y así lo fue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ha sido la siguiente, que como por decisiones del directorio de EFE, estas actividades económicas de transporte de carga fueron finalmente cedidas a terceros, a empresas privadas hoy, y que por lo tanto ellos no pueden hacerse cargo de las externalidades negativas, ni de los ruidos, ni demás impactos ambientales que puedan producir los trenes de carga, cualquiera sea su frecuencia, que transiten entre Santiago y Rancagua en lo que afecta a mis representados. Señora Ilustrísima, me parece inverosímil, y lo digo con absoluto respeto, esta respuesta, puesto que es lo mismo que si el titular de un proyecto de autopista se negara a evaluar el ruido y las vibraciones que va a producir el tránsito de todos los vehículos que transiten en la etapa de ejecución por la vía, alegando que la titularidad del dominio de esos vehículos y sistemas de transporte es ajena a la concesionaria. No resiste análisis. Por eso sostenemos que esta importante observación no fue considerada. Seguidamente, ¿no es cierto?, respecto a la alegación o observación respecto a seguridad y confinamiento, al aislamiento que va a producir esta falta de información respecto a cómo se van a realizar, cuántos cruces van a realmente ejecutarse y cómo y dónde, el Servicio de Evaluación Ambiental responde de manera genérica, señalando que estos aspectos estarían resueltos en un subproyecto, seguridad y confinamiento, que se dice sería uno de los 3 subproyectos de un proyecto de mayor envergadura o master plan llamado Rancagua Express, que estaría integrado por el proyecto que analizamos, un subproyecto de seguridad y confinamiento y un tercer proyecto de mejoramiento de material rodante para los ferrocarriles. A eso se limita y se reduce exclusivamente la respuesta o la consideración técnica del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a esta importante observación que va a implicar necesariamente, al suprimirse este paso a la oveja, que es el único con que cuentan mis representados, la absoluta aislamiento de un lado a otro de la comuna, y al no conocerse los pasos niveles ni la forma en que el ferrocarril ha efectivamente diseñado estas formas de conectividad, no podemos tampoco evaluar de manera cierta e integrada todos los impactos que el proyecto va a generar y está generando ya en este aspecto. Respecto de, asimismo, ¿no es cierto?, señalan, ¿no es cierto?, que los ruidos y que alegan mis representados también estarían resueltos por un mejoramiento en la capacidad técnica de los trenes. Y finalmente, toda la respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental a todos estos aspectos observados por los representados se reduce a señalarle, mire, estos aspectos están considerados en un subproyecto, seguridad y confinamiento, y en el segundo subproyecto, mejoramiento integral, renovación de material rodante. Pero se encargan de precisar, si me permite la siguiente diapositiva, en ambos casos, el servicio dice, este proyecto, sin embargo, no forma parte del proyecto en evaluación, en ambos casos. Lo que deja a mi representado en la absoluta indefensión. Es más, es la siguiente.
No, ¿dónde está la carta? Ah, no. Es más, su señoría ilustrísima, esta defensa solicitó a través del sistema de acceso a la información pública una certificación al Servicio de Evaluación Ambiental respecto de si los subproyectos que he mencionado, seguridad y confinamiento y renovación de material rodante, se encontraban o no en poder del Servicio de Evaluación Ambiental y si habían ingresado en alguna oportunidad o no para la consideración de ese servicio. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la respuesta que el servicio respectivo hace a la solicitante, la alumna Catherine Loncón, el 18 de diciembre del año 2013, donde precisa que esta información respecto de ambos proyectos no se encuentra a disposición del Servicio de Evaluación Ambiental y que tampoco ha sido objeto de evaluación por parte de dicho servicio. Es decir, cuando se responden las observaciones y mi representado remitiéndose a ambos subproyectos, se hace a documentos, subproyectos cuya existencia no le consta al servicio ni a nadie, y respecto de su contenido de existir tampoco le constaron ni al servicio ni a nuestros patrocinados. Es más, durante la ejecución material del proyecto que se ha realizado hasta la fecha, hemos podido comprobar que nunca existió un proyecto de seguridad y confinamiento y el cual se encuentra tratando de articular la empresa de Ferrocarril de Estado a través de mesas técnicas de trabajo, integrando a los municipios para ver de qué manera podría ser la forma más razonable de realizar pasarelas o hacer, ¿no es cierto?, pasos sobre nivel para generar esta conectividad. Es decir, cuando el servicio contesta estas observaciones en la resolución de calificación ambiental en el punto 4.8, está infringiendo claramente las disposiciones legales que lo obligan a hacerlo de manera completa, completitud, ¿no es cierto?, de manera precisa, de manera independiente y de manera autosuficiente, que son estándares, su señoría ilustrísima, que el mismo servicio se autoimpone en el instructivo de abril del año 2013. Por esta razón, su señoría ilustrísima, es que esta parte solicitó en su oportunidad o interpuso en su oportunidad la reclamación de 19 de junio del año 2013, mediante la cual pide al propio servicio que revoque la resolución de calificación ambiental y que, en definitiva, obligue al proyecto a ingresar de la manera correcta, es decir, a través de un estudio y de manera integrada, porque al no considerar las observaciones de estos observantes, que, como he dicho, representan y grafican las observaciones de los otros 188 observantes, lo que hace el servicio es perpetuar la ilegalidad de todo un procedimiento en el cual no se han respetado el derecho a la participación ciudadana, por una parte, de manera seria y evidente, y tampoco se han respetado las restricciones que la propia ley 19.300 le imponen a esta clase de proyectos, es decir, la obligación de ingresar por la vía adecuada un proyecto de manera integrada y no fraccionado como efectivamente ocurrió. Por esta razón, su señoría ilustrísima, habíamos acordado con la colega Valentina Durán, que va a alegar las reclamaciones sobre invalidación, que se profundicen estos temas en esa alegación, porque nos parece que es bastante importante que el tribunal también conozca los detalles en virtud del cual nosotros alegamos la ilegalidad de esta resolución de calificación ambiental. En virtud de lo expuesto y ante la importancia que tiene para mi representado 700 familias del bosque estas observaciones y la falta de consideración técnica de las mismas, es que solicito se acoja esta reclamación y, en definitiva, se declare que el rechazo, en virtud del silencio administrativo negativo, de la reclamación de 19 de junio del año 2013 por parte del Servicio de Evaluación Ambiental es contrario a derecho y se adopten, en definitiva, las medidas que se solicitan en el petitorio de esta reclamación, sin perjuicio de otras medidas que el tribunal pueda adoptar. Muchas gracias, señora. Bueno, con la venia de este ilustrísimo tribunal, alego entonces en mi calidad de reclamante en el rol R37 del 2014, caratulado Durán Medina, Valentina y otro, contra el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y como apoderada en los autos rol R60 del 2015, haciendo presente que también soy apoderada en el rol R35. Perdón, ¿Sí? Abogado. El alegato del tercero coayudante de los reclamantes de la R35. Sería lo lógico que si alegamos al fondo, partimos por el R35
que alegue el tercero coadyuvante, si no, no hay inconveniente. el enredo va a señor ser total. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, Ezio Costa Cordella, en representación de los señores Gálvez y Vinimelis, observantes en el procedimiento de evaluación ambiental y terceros coadyuvantes en la reclamación R35. Me conmueve de alguna manera ser el abogado a cargo de esta causa hoy por dos razones, una académica y una más emocional. La académica es porque me parece que en este juicio se nos presenta una causa, un proyecto que atenta contra el corazón del derecho ambiental y que, como bien se ha señalado previamente y como se seguirá señalando durante esta audiencia, hay muchos principios del derecho ambiental y la propia existencia del derecho ambiental que se ven afectados por este tipo de proyectos, sobre todo cuando es una empresa del Estado la que ha presentado un proyecto de manera ilegal con la venia del Servicio de Evaluación Ambiental, que finalmente lo aprueba. Y por otro lado, porque este proyecto tiene que ver con una injusticia histórica, no solo con una injusticia actual. El proyecto se construye sobre la idea de que las personas que están siendo afectadas actualmente por la existencia de una vía férrea a pocos metros de sus casas debieran seguir soportando el costo de esa vía férrea para con ello generar un beneficio a otras personas que son las que se transportan efectivamente en el tren y que a todas luces nos parece algo por lo menos cuestionable. Me referiré durante mi exposición a 4 puntos fundamentalmente. El primero de ellos son las observaciones que efectivamente realizaron mis representados. Luego me referiré a los impactos que el proyecto supone sobre sus vidas. Enseguida hablaré sobre las ilegalidades que supone el proyecto y terminaré con algunas consideraciones sobre la competencia que me parece que este ilustre Tribunal Ambiental tiene en la materia. Respecto a las observaciones, creo que es un interesante hecho a poner en el tapete el que las observaciones que presentan los ciudadanos que yo represento, pero también otros ciudadanos en general en los procedimientos de evaluación ambiental, dicen relación con la realidad de esos proyectos, dicen relación con la manifestación física que tiene un proyecto y por lo tanto la molestia que eso les pudiere provocar y por lo cual hacen la observación. Pero de esa observación, observación sobre la realidad física, fluyen una serie de consecuencias en el mundo jurídico que en el minuto en que se hace la observación quizás no están evidentemente presentes, pero que a la larga en los procedimientos que se van siguiendo y especialmente al minuto de presentarse frente a este tribunal, este honorable tribunal, ilustre tribunal, deben ser tenidas en consideración. Entonces, las observaciones del señor Gálvez. En primer lugar, el señor Gálvez dice que el proyecto va a segregar a la comuna producto del paso de trenes y el confinamiento de la vía férrea. Esa observación sobre la segregación de la comuna claramente está asociada a la afectación del sistema de vida de los grupos humanos que habitan alrededor de la vía férrea y a la vez hace referencia a la ilegalidad en la presentación de este proyecto mediante una declaración de impacto ambiental y no mediante un estudio de impacto ambiental y por lo tanto a la falta de medidas de mitigación, compensación y reparación que permitan legitimar esa segregación de alguna manera. Enseguida el señor Gálvez observa que habrá una saturación por el ruido, por el mayor tráfico de trenes en la vía férrea, lo cual está claramente relacionado con la afectación que existe a la salud de la población y nuevamente con la falta de estudios suficientes sobre aquellos impactos y la falta de medidas de mitigación, compensación y reparación al respecto. Y finaliza el señor Gálvez diciendo que podría haber una destrucción por la vibración que produce, una destrucción de sus bienes, por la vibración que produce el paso de los trenes, lo cual está íntimamente ligado a las externalidades negativas del proyecto y al hecho de que esas externalidades nuevamente se le pasen de manera ilegítima a los vecinos sin que existan las medidas correspondientes de mitigación, reparación y compensación. Y la señora Vinimelis hace también 3 observaciones. La primera, cómo el proyecto interviene en el barrio, cómo va a modificar el paisaje y vincula esto nuevamente con los sistemas de vida,
con, por ejemplo, la existencia de una feria libre que opera en el sector, con la relación que existe entre las personas que habitan en esta comunidad y que se vería intervenida de manera ilegítima por el proyecto. Enseguida, por un aumento de la contaminación electromagnética, nuevamente una referencia a la salud, y finalmente con la construcción o supuesta construcción de pasos bajo nivel, vinculado también al fraccionamiento y la falta de medidas de mitigación, compensación y reparación, vulneración a su vez del principio de contaminador-pagador. Y finalmente, todas estas observaciones de la realidad que se vinculan al derecho positivo de alguna manera son un llamado de atención sobre la vulneración que un proyecto como este le produce al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de las personas que habitan en los alrededores de la línea férrea y en especial de mis representados. En cuanto a los impactos, el primer impacto que hacen notar mis representados y que por lo tanto era de conocimiento del Servicio de Evaluación Ambiental es que habrá una afectación sobre su salud producida por el ruido y las vibraciones. El proyecto no consideró adecuadamente ni la producción de ruido ni la producción de vibraciones. No considera que tanto el ruido como las vibraciones, y especialmente el ruido con las vibraciones, de acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, producen enfermedades en las personas que tienen que sufrir ese ruido y esas vibraciones, sobre todo cuando esas vibraciones son de manera intermitente. Es constante, digamos, todos los días tienen que sufrir las vibraciones y los ruidos, pero es cada ciertos intervalos de minutos, lo cual, como ustedes comprenderán, y creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría, provoca problemas, primero, auditivos, y segundo, problemas que no están relacionados con lo auditivo, sino que están relacionados con cuestiones como la salud mental, las capacidades cognitivas, la capacidad de dormir, y eso por solo anunciar algunas de las potenciales daños que un proyecto como este puede causar. La respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental al respecto, tomando además lo que dice Ferrocarriles del Estado, es que supuestamente se podría incluso disminuir la cantidad de ruido que hoy en día existe con el paso de los trenes actuales durante el día. Pero eso, en primer lugar, no toma en cuenta el paso de los trenes nocturnos, como ya lo señaló la profesora antes que mí, y en segundo lugar no toma en cuenta el paso de los trenes de carga. Además, toma como línea de base la existencia de un daño actual, que es algo que analizaré con mayor profundidad en las ilegalidades. Y la segunda afectación, el segundo impacto, es la alteración significativa de los sistemas de vía, donde también yo puedo imaginar que todos somos capaces de observar que si nos construyen un muro que separa a la población en la que vivimos, es evidente que nuestro sistema de vida se va a ver alterado, de alguna u otra manera. Si de un día al otro no puedo cruzar donde siempre había cruzado, al supermercado que tengo al frente, al almacén que tengo al frente, al colegio de mi hijo que tengo al frente, es evidente que va a haber una alteración de mi sistema de vida, es evidente que eso es una afectación que requiere al menos de conocer cuáles van a ser las medidas para evitar esa afectación. Medidas que no están presentes nunca en la evaluación ambiental. Las respuestas del Servicio de Evaluación Ambiental, como también se señaló anteriormente, siempre hacen referencia a este proyecto fantasma que se supone que existe, que se supone que es un subproyecto de Rancagua Express, pero sobre el cual, al minuto de hacer las observaciones, e incluso ahora, los vecinos no tienen ninguna información. Y por lo tanto es imposible que ellos puedan ni siquiera hacer una observación medianamente informada sobre qué es lo que va a suceder con sus vidas cuando se ejecute este proyecto. En la propia definición del reglamento vigente en esa época, había una alteración evidente a la dimensión geográfica de las comunidades humanas, porque se alteraba la estructura espacial de las relaciones de esa comunidad, y al menos a la dimensión socioeconómica en el sentido de que el empleo y las actividades productivas de las personas que habitan en el sector, incluidos mis representados, pueden encontrarse a una u otra lado de la línea del tren y por lo tanto pueden sufrir una afectación por esto. Como tercer punto me referiré a las ilegalidades que fluyen de las observaciones hechas por mis representados. La primera ilegalidad... Perdón un segundito, señor abogado. Sí. Yo tengo una duda de su alegato. Durante 10 minutos no logro captar por qué usted solicitó comparecer en esta reclamación como tercero coadyuvante
si usted ha hecho una alegación que debe haber sido independiente, o se limita a respaldar las alegaciones de los reclamantes originales, cumpliendo el rol de tercero coadyuvante, o el alegato deberá quedar hasta aquí. Señor presidente, las reclamaciones de mis representados en el procedimiento sufrieron el mismo procedimiento administrativo que la de la parte principal en la causa. Vale decir, se presentaron y no fueron contestadas en ningún momento por el Servicio de Evaluación Ambiental. Y es por lo mismo que nos hicimos parte en esta causa para poder representar también nuestras observaciones que no habían sido y no han sido todavía consideradas por el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero no, entonces no debió haber ingresado otra reclamación y no comparecer como tercero coadyuvante. Me parece que ambas vías hacen posible conocer de nuestras reclamaciones. Pero son roles distintos, está claro, ¿no? Nosotros nos hicimos parte por lo tanto no tiene un rol distinto en este minuto. Concluye su alegato, pero debe haber sido distinta la forma de comparecer. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, me iba a referir a las ilegalidades del proyecto. La primera de ellas, también como se ha dicho, es la falta de ingreso mediante un estudio de impacto ambiental. Y esa ilegalidad no está circunscrita solamente a lo dicho en las invalidaciones, sino que también es parte de lo que se le hizo saber al Servicio de Evaluación Ambiental con las observaciones de mis representados, que le pusieron de manifiesto que existían ciertos efectos del artículo 11, los cuales hacían necesario un estudio de impacto ambiental, cuestión que no se llevó a cabo. Y acá quiero referirme a algo que había anunciado previamente, que es la construcción lógica de este proyecto sobre los daños ambientales existentes. ¿Y por qué lo digo con esas palabras como daños ambientales existentes? El paso de trenes actual en el lugar donde está pasando actualmente produce, sin lugar a dudas, un impacto cuya legitimidad y legalidad es discutible, al menos. Cuando se decide hacer una modernización de los trenes, una modernización de las vías, parecería lógico, y no solamente lógico, sino que legalmente adecuado, que se tome en consideración uno de los principios fundantes del derecho ambiental, que es el principio de progresividad, el principio de aplicación progresiva. O, como lo llama Astorga, el hecho de que el umbral es cada vez más bajo. Cuando un proyecto, si bien cuando el derecho ambiental, digamos, empieza a funcionar y cuando la ley 19.300 empieza a funcionar, no es posible pedirle a todos los proyectos en ese minuto, por razones de eficiencia social, que se adecúen a la nueva manera de hacer las cosas, a la nueva manera de ver el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sí existe un minuto en que se cruzan, se intersectan los proyectos con el derecho ambiental, con la ley 19.300, con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y precisamente ese punto es cuando se modernizan. No se entiende por qué debiera evaluarse solamente el delta de ruidos y el delta de vibraciones sobre las vibraciones y los ruidos actualmente existentes. Las personas que han llevado adelante, que han sufrido el costo de la existencia de esas vías férreas y del paso de trenes durante muchos años, encuentran en este momento, en la modernización de las vías férreas, el momento en el cual ese costo ya no debiera traspasárseles nuevamente. Lo que hace Ferrocarriles del Estado, sin embargo, es querer modernizar y tener todos los beneficios de la tecnología en términos de ganancia y no traspasarle a la comunidad ningún beneficio del mejoramiento de la tecnología. El gradualismo no puede ser un principio de un solo lado. El gradualismo no solamente se refiere a la necesidad de no modificar los proyectos que ya están vigentes, de hacerlo con el paso del tiempo, de manera de no perjudicar los derechos adquiridos de quienes tienen proyectos que están andando, de quienes tienen procesos productivos andando. El gradualismo también tiene como objetivo que en algún minuto se superen injusticias históricas como es el caso que estamos discutiendo.
En tercer lugar, hay un incumplimiento del principio de contaminador-pagador. Sabemos que el principio de contaminador-pagador es la necesidad que tienen aquellos que efectúan proyectos, que tienen impactos ambientales, de internalizar las externalidades negativas de sus proyectos. Esas externalidades negativas hoy están siendo pasadas de manera ilegítima, además, porque sin haber sido debidamente evaluadas, se le están pasando a las comunidades que viven en los alrededores de la línea férrea, y en especial a mis representados. ¿Cómo es que este principio se podría cumplir? Bueno, la primera manera, y como lo conocen algunos autores, entre ellos Guzmán Rosen y otros, sería que efectivamente el proyecto pasase por una evaluación ambiental y tuviese medidas de mitigación, compensación y reparación. De esa manera, al menos los impactos del proyecto se legitiman. Y de esa manera se incorporan y se internalizan las externalidades negativas. Pero hoy eso no sucede. Y es muy interesante, por ejemplo, algunas declaraciones del señor Echeverry, que es el gerente de Rancagua y Noce Express, en un programa que se emitió hace un tiempo, porque en mi jardín, sobre este tema, donde él habla específicamente sobre los costos y beneficios del proyecto. Él dice, hicimos un análisis de costos-beneficios, eso por una parte. Y se refiere a beneficios como, por supuesto, la gente que va a transitar en el tren, pero también dice, hay otros beneficios como la gente que transita en las carreteras, porque la gente que transita en las carreteras va a tener menos atochamiento, por lo tanto va a estar más feliz. Pero no se refiere en ningún minuto a los costos. Parece fantástico que se produzcan esos beneficios, pero no hay ninguna razón legítima ni legal para que los costos de esos beneficios los tengan que sufrir las personas que viven hoy en los alrededores de esa vía férrea. En cuarto lugar, hay una vulneración del derecho a la participación ciudadana, como también se dijo en el alegato de quien me precedió. Es imposible que se lleve a cabo una participación ciudadana adecuada cuando la información del proyecto no es suficiente. El hecho de que el proyecto haya ingresado de manera fraccionada, que el Servicio de Evaluación Ambiental haga reiteradamente referencia a otro proyecto supuestamente existente como aquel que vendría a poner algunas medidas de mitigación o algo similar, impide que las personas que participaron en el proceso de este proyecto efectivamente puedan ejercer su derecho. Lo que a mí me parece fundamental, y que es lo que me llama más la atención además, es que el propio Servicio de Evaluación Ambiental es incapaz de responder las observaciones sin hacer referencia a ese otro proyecto, lo que deja de manifiesto que es el mismo proyecto. Se ve también en los escritos que han sido presentados tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental como por Ferrocarriles del Estado. Incluso cuando uno escucha hablar a algún personero de Ferrocarriles del Estado, es imposible referirse a este proyecto sin hacer referencia al proyecto de seguridad y confinamiento, sin hacer referencia a los trenes, sin hacer referencia al proyecto completo. Porque para cualquier persona esto es un solo proyecto. Y en ese sentido, una de las últimas cosas que quería referirme de las ilegalidades es que la necesidad de aplicar el principio de primacía de la realidad en materia ambiental. Cosa que además ya ha sido al menos abogada por algunos autores, entre ellos Edesio Carrasco y Javier Herrera, que han hablado de esta necesidad. Si un proyecto se está llevando adelante de manera conjunta, como es el caso, como es notorio, no es posible que solo desde el punto de vista de lo administrativo ambiental pretendamos que son proyectos distintos y pretendamos que se puede tramitar un proyecto sin hacer referencia a los otros. No se pudo, además, no se pudo tramitar sin hacer referencia a los otros. En último término, me referiré brevemente, espero, a las competencias del Tribunal Ambiental en el caso de autos. Quiero hacer dos argumentaciones al respecto. La primera es que, además de las competencias propias de la Ley 20.600, del artículo 17, y de las competencias que le entregan estas reclamaciones, ya sea por la invalidación o por las reclamaciones de quienes fueron observantes en el procedimiento, me parece que cuando se ponen en conocimiento del Tribunal Ambiental tamañas ilegalidades, existe, y porque se lo da la Ley 19.300, la competencia del tribunal de conocer del total de las ilegalidades que este proyecto tiene. En segundo lugar, y esto también me parece de extrema relevancia,
el Tribunal Ambiental, este ilustre Tribunal Ambiental, en este minuto también tiene conferida una delegación para conocer en clave constitucional de las ilegalidades cometidas. Esta causa, como bien se dijo, fue llevada frente a la Corte de Apelación de Santiago mediante un recurso de protección y fue elevada luego a la Corte Suprema en ese recurso de protección. Y la Corte de Apelación de Santiago hace expresa mención a que no conoce de la causa porque, si me permite citar, en su considerando 11 dice que, como se sabe, la ley que creó los tribunales ambientales no solo trasladó a estos todos los asuntos contenciosos administrativos en materia ambiental que se encontraban en la ley 19.300, sino que además aprobó una norma, artículo 17, número 8, que le permite conocer de acciones de impugnación en contra de los actos administrativos ambientales, entre ellos la resolución de calificación ambiental, que aprueba un estudio de declaración de impacto ambiental previo agotamiento de la vía administrativa. Es ante esa jurisdicción especial y por esa vía entonces donde deben instalarse por la invalidación donde debe instarse por la invalidación de una resolución de calificación ambiental. No es el único fallo, y eso lo conoce este ilustre tribunal, en que las Cortes han delegado su función de conocer de la vulneración de derechos fundamentales vinculados a actos administrativos ambientales a este ilustre tribunal. Y por lo tanto, en aras de el acceso a la justicia y en la necesidad de dar cumplimiento al derecho de petición de quienes recurren a esta instancia, también es necesario que el tribunal haga mención de la clave constitucional que implica este caso, o sea, de la vulneración que ha habido al derecho, al menos, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, vulnerado a través de las ilegalidades, vulnerado en la práctica cuando se ha estado construyendo el proyecto, de la vulneración al derecho a la vida y a la salud, de la integridad física y psíquica de mis representados, vulnerado por la existencia de este proyecto, vulnerado por el paso constante de los trenes y por la incertidumbre del futuro que produce un proyecto como el del presente caso. Por lo tanto, en atención de lo expuesto, lo que solicitamos a este ilustre tribunal es declarar que el proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria tramo Santiago-Rancagua incurrió en las ilegalidades que se han descrito y que finalmente ordene que se anule la resolución de calificación ambiental y se le ordene ingresar nuevamente con un estudio de impacto ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Doña Valentina Durán. Muchas gracias. Bueno, retomo entonces mi alegato. Me ahorro entonces la presentación para introducir a qué me voy a referir. En primer lugar, me voy a referir a la cuestión de la legitimación activa para solicitar, en cuanto profesora de la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile, la invalidación de la RCA que se impugna. Y luego voy a profundizar en las ilegalidades de las que tiene la resolución de calificación ambiental, las que voy a agrupar en 3 categorías. En cuanto entonces a la legitimación activa, el primer punto, no me voy a referir a las contradicciones de la defensa en sede jurisdiccional y administrativa, puesto que ya mi colega María Nora González se refirió a ese punto, pero sí lo que quiero destacar es que estamos aquí ante una estrategia dilatoria del Servicio de Evaluación Ambiental para finalmente que se pueda conocer de la cuestión de la legalidad o ilegalidad de la resolución de la que se está reclamando. Esta estrategia entonces ha llevado a que hoy, a casi 2 años de la dictación de la resolución de calificación ambiental, es recién hoy, aquí en este momento, que nuestros representados en una de estas acciones, los vecinos, ¿no es cierto?, afectados, pueden ver que se conoce y que se discute la legalidad de esta resolución. Bueno, en relación con el ejercicio de la reclamación, contemplada en el número 8 del artículo 17, el director de Servicio de Evaluación Ambiental ha cuestionado la legitimación activa de estas profesoras, Lorena Lorca, María Nora González y quien habla, para ejercer esta reclamación. En los términos del número 8 del artículo 17, esta competencia del tribunal consiste, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto?, en conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. Y quienes pueden acceder, quienes están legitimados, son aquellos señalados en el número 7 del artículo 18, que precisa que podrán ser parte, en este caso, quien hubiese solicitado la invalidación administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelva el procedimiento administrativo de invalidación.
En su resolución 457 de mayo del 2014, el director del Servicio de Evaluación Ambiental desechó la solicitud de invalidación respecto de las profesoras Lorena Lorca y Valentina Durán, admitiéndola solo respecto de la profesora María Nora González, quien había acreditado en esa misma sede administrativa su poder para representar a un grupo de vecinos que son los que corresponden a la R35, ¿no es cierto? Y luego, en esa misma resolución, el director del Servicio de Evaluación Ambiental decide suspender la tramitación hasta que no se resuelva el recurso de protección que estaba pendiente, al que se han referido mis colegas previamente. Ante eso, las profesoras Lorca y quien habla presentamos un recurso de reposición para que se admitiera a nuestro respecto. Y la profesora, para que se admitiera, perdón, a nuestro respecto la solicitud de invalidación, y la profesora María Nora González presentó una reposición en relación con la suspensión, puesto que ella había sido admitida su solicitud de invalidación. Sin embargo, ya esto, aquí es cuando me refiero a esta estrategia, y lo digo con todo respeto, y lamento decirlo también, ¿no?, esta estrategia dilatoria del Servicio de Evaluación Ambiental. No le bastó con haber suspendido el procedimiento de invalidación y también de la reclamación en relación a las observaciones. Transcurridos 9 meses desde la presentación de nuestra solicitud de invalidación, el 30 de enero del 2015, recién pasado, bastante posterior, ¿no es cierto?, a la sentencia de la Corte Suprema, por lo demás, el director ejecutivo se pronunció finalmente sobre la reposición y modificó su anterior resolución, cambió de parecer, diciendo que en realidad no correspondía admitir a trámite la solicitud de la profesora María Nora González, con lo cual considera que no es admisible ninguna de las 3 reclamaciones. Hemos traído, ¿no es cierto?, las diapositivas que ya los mostramos antes, relativas a la tramitación administrativa, y como ustedes pueden ver, lo último que consta en el expediente administrativo que el Servicio de Evaluación Ambiental debiese mantener al día es una resolución o un escrito de mayo del año pasado. No está ni siquiera la notificación, cuando fuimos notificadas en enero, ¿no es cierto?, en febrero en realidad, de esta decisión, que fue lo que finalmente provocó que se suspendiera la anterior vista de la causa, puesto que habíamos sido notificadas de esta resolución, y eso es el origen de la R60. Entonces, a pocas semanas de expirar el término de 2 años para conocer de la invalidación de oficio o a petición de parte, el Servicio de Evaluación Ambiental cambia de parecer. Y lo que es peor es que el proyecto ya está construido, quedando, a lo mejor F nos puede aclarar, ¿no es cierto?, qué es lo que queda por construir, pero el proyecto, como saben los vecinos, han estado trabajando durante todo este tiempo. En relación con la legitimación activa, yo quiero recordar a este ilustre tribunal que aquí no estamos ante un recurso administrativo, sino que es una solicitud de que el órgano administrativo ejerza su propia facultad de invalidar su acto propio, que revise su acto. Nosotros solicitamos entonces al SEA ejercer de oficio su facultad de invalidar un acto contrario a derecho. ¿Y por qué solicitamos esto? Porque identificamos como profesoras del curso clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflicto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que hemos ido a terreno, hemos visto en qué consiste este proyecto, hemos representado a reclamantes y recurrentes, conocemos el terreno y hemos constatado una serie de ilegalidades que estimamos no deben subsistir. El director del Servicio de Evaluación Ambiental interpreta que la mención que el artículo 18, número 7 de la Ley 20.600 hace el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, referido a la posibilidad de intervenir como coayudantes a quienes tengan interés actual en los resultados de un juicio y que define interés actual en relación a derechos comprometidos, interpreta que esto impediría considerarnos como parte, y es por eso que la solicitud de invalidación no se acogió a trámite respecto de la suscrita y de la profesora Lorca, y finalmente tampoco respecto de la profesora María Nora González. Sin embargo, tal como nosotros lo explicaremos, la invalidación puede ser solicitada por cualquier persona. Estimamos que yerra el reclamado al señalar que no podemos ser consideradas interesadas a la luz del artículo 21 de la Ley 19.880, por no ser titulares de derechos que se puedan ver afectados, y que no concurriría tampoco el presupuesto del número 3 del artículo 21, de habernos apersonado en el procedimiento administrativo. Esto, les recuerdo, no es un recurso. Entonces, pretende la dirección ejecutiva del servicio, y así lo señala en la resolución que recae sobre nuestra solicitud de invalidación y luego en sus informes, que solo pueden poseer calidad de interesados en el procedimiento de evaluación ambiental aquellas personas que hubiesen formulado observaciones o que se hubiesen apersonado en el periodo de participación ciudadana. En primer lugar, aquí es una DIA,
Estamos ante una vía que, como hubo solicitudes de que se abriese un periodo de participación ciudadana, hubo participación ciudadana. De lo contrario, no habríamos estado frente a participación ciudadana. ¿De qué otra manera se puede apersonar a alguien en el procedimiento? Los vecinos del bosque supieron la noche antes que estaba terminando el breve periodo de participación ciudadana y tuvieron que correr a formular observaciones. No sabían de este proyecto. Esa es la realidad, eso es lo que efectivamente ocurre. Entonces se enteran de la importancia que tiene para ellos, ¿no es cierto?, hacer observaciones y las consecuencias que eso tiene hacia el futuro en la impugnación de la resolución. Pero bueno, volviendo a la invalidación. Recordemos que en el establecimiento de la Ley 20.600, la competencia del Tribunal Ambiental para conocer casos de reclamación contra un caso de invalidación ambiental tuvo por propósito regular una forma de reclamación genérica, de legalidad general, para aquellos casos en que la ley no disponía de otro reclamo específico. Es efectivo que las solicitantes actuamos, en este caso personalmente, como profesoras de la clínica y sin hacer uso de los poderes de representación que detentamos. Y esto no, lo hicimos intencionalmente. No obstante que hayamos conocido del caso por parte de los vecinos afectados, que hayamos ido a terreno y que hayamos representado a otros vecinos, actuamos por nosotras en nuestra calidad de abogadas y específicamente como profesoras del curso clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, que es un curso creado por la profesora María Nora González, ¿no es cierto?, con el apoyo del Banco Mundial y del Ministerio de Educación, que tiene, por una parte, efectivamente tiene un fin docente, enseñar a los alumnos a que aprendan a intervenir en un conflicto ambiental, pero tiene una función de extensión, que es prestar asesoría jurídica especializada a personas que no tienen los recursos, ¿no es cierto?, para pagar la asesoría letrada que este tipo de casos requiere. Si vemos en términos de horas, la defensa de este tipo de casos es absolutamente imposible de costear por los afectados. Entonces, este curso busca formar a estos alumnos en estas vías de intervención y todo esto en la perspectiva del desarrollo sustentable, que es parte de la misión de la Universidad de Chile, de acuerdo a sus recientes estatutos, ¿no es cierto?, y a su plan de desarrollo institucional. La misión de la Universidad de Chile en tanto universidad pública. Nosotros somos funcionarios de la Universidad de Chile y en su estatuto, ¿no es cierto?, se consagra que parte de su misión es el desarrollo sustentable y parte de las actividades de extensión entonces es apoyar y asesorar a quienes sufren de barreras en su acceso a la asesoría letrada. Entonces es en tal calidad y en conocimiento de las materias propias del curso que hemos tomado conocimiento de estas ilegalidades y estimamos como profesoras de Derecho Ambiental y profesoras de Derecho en general que estas ilegalidades no deben permanecer, puesto que afectan al acceso a la justicia ambiental de las personas que habitualmente representamos en la clínica, que son las más desprotegidas. Aquí, efectivamente, como señalaba el abogado Ezio Costa, se están vulnerando garantías constitucionales, no solo la del artículo 19, número 8, sino también de la igualdad ante la ley. ¿Cómo se le explica, ¿no es cierto?, a una persona afectada por un proyecto como este que quienes viven entre Las Condes y La Reina pueden acceder, ¿no es cierto?, a que se soterre el Américo Vespucio, pero quienes viven en Lo Espejo, una de las comunas desgraciadamente, ¿no es cierto?, más pobre y con menor calidad de vida, no tienen ni remotamente una posibilidad como esa y deben seguir asumiendo los costos de un proyecto así. Bueno, entonces nos parece además que este tribunal está invitado y tiene la responsabilidad, puesto que así lo ha determinado la Corte Suprema también, entonces el único foro en que se puede conocer de este asunto, también está llamado a evitar que se dé una señal perjudicial a todos los demás actores del sistema de evaluación ambiental. Porque si nosotros, como voy a exponer después, si ustedes, ilustrísimo tribunal, toleran, ¿no es cierto?, que se admita y que se apruebe un proyecto a pesar de adolecer de información insuficiente, de haberse fraccionado este proyecto, de que en realidad debió haber ingresado como estudio y no como declaración, si se permite que se admita un proyecto con tan poco nivel de detalle, se está realmente vulnerando la igualdad ante la ley. Porque todos los que estamos en permanente contacto con el sistema de evaluación ambiental, ya sea como consultores, ya sea como abogados, ya sea como titulares y también, por supuesto, el Poder Judicial, sabemos el nivel de detalle que progresivamente se le va pidiendo a los proyectos que se presentan ante el sistema. Bueno, entonces, por eso es que nosotros consideramos que estamos suficientemente interesadas y que tenemos suficiente interés para solicitar a la autoridad que invalide su acto administrativo. Ahora, ya me refería a la cuestión de la legitimación activa, me voy a referir a las ilegalidades en aquellos aspectos que ya fueron bastante expuestos por mi colega.
pero yo las agrupamos en 3 cuestiones. Primero, la primera ilegalidad que comete el Servicio de Evaluación Ambiental es admitir y tramitar hasta resolver un proyecto con información insuficiente. La segunda es admitir y tramitar hasta resolver un proyecto fraccionado ilegalmente. La tercera ilegalidad es admitir y tramitar hasta resolver como día un proyecto que en realidad debió ingresar como estudio. Entonces, la primera ilegalidad se refiere a admitir, resolver y aprobar un proyecto que adolece de falta de información esencial. Si ustedes ven la cronología de la tramitación ambiental de este proyecto, podemos observar, ¿no es cierto?, toda su complejidad y podemos recordar, ¿no es cierto?, que lo que debió hacer el Servicio de Evaluación Ambiental, que fue aplicar el artículo 18 bis de la Ley 19.300, que establece que si una declaración de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, lo mismo respecto a un estudio, corresponderá devolver al titular el proyecto, que no es lo mismo que rechazar, sino devolver para que este proyecto se complete y se presente nuevamente con la información que es necesaria para poder hacer una evaluación seria y completa. El titular en el acápite de descripción del proyecto, específicamente en el punto 2.1 de la declaración, señala que Empresas Ferrocarriles del Estado ha elaborado un master plan que incluye 7 iniciativas de modernización ferroviaria para el país, dentro de las cuales se contempla Rancagua Express, que a su vez tiene 3 subproyectos, que son seguridad y confinamiento, renovación de la flota de material rodante y mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria. Solamente el titular presenta a evaluación este último proyecto, que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y que es el que se calificó favorablemente. Mi colega María Nora ya se refirió a este punto, pero resulta evidente, y en esto lamentablemente terminamos siendo majaderos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a su contenido, los subproyectos seguridad y confinamiento de las vías y renovación de la flota de material rodante están estrechamente vinculados, no se pueden considerar en formas separadas. Por lo mismo, la consideración de esto resultaba primordial para evaluar a cabalidad los verdaderos impactos, puesto que las medidas de mitigación finalmente de los impactos generados en el subproyecto que se presentó estaban en los otros subproyectos a los que el CEA y EFE hacen remisión constante. En su informe, el director ejecutivo se refiere a cómo es el titular quien define el alcance de su proyecto. Esta cuestión se ha planteado muchas veces en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y cómo al CEA y a los servicios participantes solamente les corresponde evaluar lo que el titular les presenta. Además, el titular insiste, y también lo asume el CEA, que eran subproyectos que podían ejecutarse por etapas. Insisten y lo plantean bien en forma condicional. Se podrían haber ejecutado por etapas, yo no sé cómo, pero en concreto no se ejecutaron por etapas, porque ustedes a lo mejor vieron en la prensa cómo llegaban los trenes y se hacían actos para recibir los trenes que llegaban, que eran parte del subproyecto material de flota renovación de flota de material rodante. Al mismo tiempo, lo que era parte del proyecto de seguridad y confinamiento era los pasos bajo nivel, y los pasos peatonales, el hecho de impedir, ¿no es cierto?, que hayan accidentes. Eso también se estaban discutiendo si las pasarelas se hacían acá o se hacían allá. Por lo tanto, es todo parte de un todo. Aquí quisiera mostrar parte del PowerPoint, por favor. Esta situación fue manifiesta a lo largo de todo el proceso de evaluación, en que constantemente, más adelante, se hizo alusión a los subproyectos para responder a diversas inquietudes. No, más atrás. No me quite el factor sorpresa. Más atrás. Ahí. En que constantemente se hace alusión, ¿no es cierto?, a las inquietudes de los organismos sectoriales y de las observaciones ciudadanas. Entonces, son efectivamente 189 observaciones las que se emitieron. Casi todas las observaciones se refieren, si ustedes las pueden leer, soy una persona de la tercera edad. ¿Cómo voy a atravesar de un lado a otro? Yo voy a la feria. ¿Cómo voy a ir a la feria? ¿Qué va a pasar con los ruidos? Sufro ruidos. Las inquietudes, y que es lo que nos han representado los vecinos, tienen que ver con el desconocimiento, con la incertidumbre de qué va a pasar con ellos. No es que ellos no quieran que pase el tren, porque algunos viven en la avenida del ferrocarril, o sea, el tren es parte de su vida, pero ellos querían legítimamente saber cuáles iban a ser los impactos para ellos. Si es que se confina, si es que se mejoran las vías y se hacen 4 vías, bueno, ¿cómo vamos a pasar de un lado a otro?
¿Cuáles van a ser las vibraciones? Si van a aparecer a 140 kilómetros por hora, bueno, supongo que van a estar bien confinadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Y estos son impactos ambientales que era muy legítimo que tuvieran aprensiones acerca de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí es solo un ejemplo porque la mayoría son muy parecidas. Aquí está, vuelve atrás, creo que tenía la observación de atrás. No. Esta es una observación del Comité de Adelanto del TEPOAL. Elegí alguna al azar. Analizar este proyecto sin barreras de ruido para el funcionamiento del tren va a provocar molestias acústicas por la alta frecuencia de las máquinas. Nos van a dejar aislados, a propósito del paso La Oveja al que ya se refirió mi colega. No queremos más flujo vehicular circulando por la villa, por el mal funcionamiento del banderillero. Debido a esto, el semáforo ubicado en nuestra Chacavía con lo blanco demora mucho y nos vemos invadidos de vehículos. Esto se va a transformar en un caos, señalan los observantes. Bueno, la dirección ejecutiva en este caso consideró, también creo que se refería a ruido, consideró pertinente la observación y dice que en realidad para la etapa de operación de este proyecto se consideran niveles de ruido inferiores a los existentes gracias al cambio tecnológico de trenes. ¿Qué trenes? Esos trenes están en realidad en otro proyecto, el de material de flota, renovación de flota de material rodante. Siempre digo flota rodante. En fin, entonces eso está en otro subproyecto. Y aquí solamente se consideran medidas de control para la etapa de construcción del proyecto. Por lo tanto, de lo único que respondió EFE fue de las medidas de control del ruido durante la construcción, porque lo demás tenía que ver con otra cosa, que no estaba evaluada, a pesar de que los trenes circulan y van a seguir circulando. Entonces, respecto a las inquietudes de seguridad y respecto del banderillero, esto no va a ser necesario con la ejecución del subproyecto de seguridad y confinamiento, proyecto independiente, el proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria, que en la práctica se va a traducir en una disminución considerable de las emisiones de ruido. Aquí tenemos que creerle a EFE y tenemos que creerle al CEA. Adelante. En relación al potencial impacto del proyecto sobre la conectividad de la población, el cierre de las fajas vía y la consiguiente construcción de pasos desnivelados, peatonales y vehiculares formar parte del subproyecto de seguridad y confinamiento, que es independiente del proyecto que se está evaluando acá. Y así no los voy a seguir aburriendo porque son 189 observaciones y en casi todas el CEA hace el mismo comentario y se refiere a los otros subproyectos. No se preocupe que en el subproyecto esto se soluciona. Entonces nosotros preguntamos, lo preguntó una alumna del curso, ¿cuáles entonces, dónde han sido evaluados estos subproyectos? Y la respuesta ustedes ya la vieron, esos subproyectos no han sido evaluados. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos subproyectos? Entonces, no está, lo certificó el Servicio de Evaluación Ambiental, no están sometidos a evaluación ambiental. Uno podría buscar en la página web de EFE, los hemos buscado. ¿Dónde están? A lo mejor están, mi distinguido colega Javier Vergara, ¿no es cierto?, ingresó ayer o anteayer un escrito acompañando copia de 24 documentos que aparentemente contendrían lo que en su integralidad y desde hace muchos años y a través de distintos instrumentos jurídicos configuran el proyecto de seguridad y confinamiento, me parece que se refiere a eso especialmente, señalando incluso que EFE está en incumplimiento, lo señala mi colega, está en incumplimiento de las obligaciones legales que tiene de confinamiento, puesto que en realidad cada vez que se abre algún paso en 24 horas eso se debiera reparar y eso en realidad no se realiza. Entonces aquí se juntan documentos del año 2012, del año 2005 y 2003, que dan cuenta de cómo se está mejorando esta cuestión de la seguridad y del confinamiento, y probablemente otros no tuve tiempo de leer estos documentos. Por otra parte, hemos tomado conocimiento de un documento que también acompañó Ferrocarriles del Estado. El 13 de enero del 2015 se suscribió un acta de acuerdo de mejoras y mitigaciones por el impacto del proyecto Rancagua Express. Aquí esto lo suscriben los alcaldes de Lo Espejo, de El Bosque, de Pedro Aguirre Cerda, y también concurre el intendente Claudio Rego, además del presidente de Empresas Ferrocarriles del Estado, don Jorge Nostroza. Y es un acuerdo de mejoras y mitigaciones por el impacto del proyecto Rancagua Express, proyecto aprobado el 2013. Estamos el 13 de enero del 2015 en este documento. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se hacen cargo de esta inequidad, y esto es lo que señalan, ¿no es cierto?, los alcaldes de estas comunas del Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, de que este proyecto es símbolo de la inequidad respecto a los estándares de calidad.
y F a sus alegaciones respecto de las inversiones, en cuyo contexto, ¿no es cierto?, se sitúa este proyecto. Entonces, ¿qué es esto? Este acta de acuerdo, que todavía no le da certeza, porque esto es algo en desarrollo, todavía no tienen total certeza, ¿no es cierto?, los vecinos acerca de cómo se van a mitigar los impactos del proyecto. Esto es un acuerdo sobre mitigaciones de impacto ambiental. Estas cuestiones debieron haber sido presentadas antes en un estudio de impacto ambiental, como vamos a señalar, y sometidas también a participación ciudadana en forma oportuna. Entonces aquí, cuando vemos que se alude para contestar y para ponderar las observaciones y para aprobar finalmente el proyecto, cuando se alude a otros subproyectos, son subproyectos que no existían, que no eran confiables y que nadie sabía realmente qué consistían, porque hasta el día de hoy se están configurando esos subproyectos. Hoy están construidas las estructuras principales de las pasarelas, que han sido motivo de gran discusión acerca de dónde van a ir las pasarelas. Algunas de ellas, como mostraré, con unos postes al medio que no permiten el desplazamiento de personas con discapacidades físicas. Se dice que van a tener ascensores, pero en concreto ahí están las pasarelas y entonces existe incertidumbre acerca de cómo van a ser finalmente las pasarelas. Bueno, entonces, si F no tenía claro cómo iba a mitigar varios de los impactos ambientales, mal podía entonces el SEA considerar estos impactos para efectos de darse por satisfecho de la afirmación entregada. Estamos hablando de la falta de información. El SEA no debió conformarse con las explicaciones insuficientes del F, y menos hacer las suyas. Como ya decía, se han ido elevando progresivamente las exigencias de información que se debe entregar en un estudio e incluso en una declaración de impacto ambiental. Entonces, ya no quiero ser más reiterativa, es evidente que esta información era insuficiente. Otra ilegalidad consiste en admitir, tramitar hasta aprobar un proyecto que ha sido evidentemente fraccionado ilegalmente, en infracción del artículo 11 bis. Aquí, más allá de la cuestión de si esto es una infracción, ¿no es cierto?, que corresponde conocer a la Superintendencia de Medio Ambiente, quién le va a solicitar un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental, aquí el SEA tenía todos los elementos para darse cuenta, y de hecho así se manifestó en observaciones de alcaldes, incluso de algunos servicios, de que aquí estábamos ante un proyecto fraccionado, que debió haberse considerado en su integralidad. Puesto que el subproyecto de confinamiento y seguridad consistía precisamente en lo que más preocupa a las personas: desnivelación de pasos vehiculares, de pasos peatonales, cierre de la faja vía, y otras cuestiones. Entonces hay una evidente interdependencia entre estos proyectos. No se podían entonces, no había cómo descartar los efectos del artículo 11 de la ley sin conocer el proyecto en su globalidad. Entonces aquí se fraccionó un proyecto con el fin de eludir la vía de ingreso más exigente, ¿no es cierto?, que es el estudio de impacto ambiental. Esto seguramente motivados por el tiempo y por la presión de poder inaugurar pronto este proyecto de infraestructura ferroviaria, que por supuesto, mirado de otra forma, ¿no es cierto?, es muy deseable para el país. Entonces, aparentemente por este apuro, se fraccionó el proyecto y realmente ingresó a tramitación un proyecto que estaba a todas luces incompleto. Y lo que es más confuso, como ya lo señalé, un proyecto que le atribuye a otros subproyectos que no existen la habilidad de mitigar los impactos ambientales del proyecto evaluado. Este subproyecto es ejecutable solo si se realizan las modificaciones de la infraestructura vial, peatonal y ambientales pertinentes, que conllevan además grandes impactos sociales. Estos subproyectos son evidentemente simultáneos, como ya lo he señalado acá. Y esto mismo lo hicieron presentes en la evaluación la Municipalidad del Bosque, la Municipalidad de Aguirre Cerda, la Seremi de Transportes de la región metropolitana. Todos le preguntaron al titular: aquí no estaremos fraccionando. Se lo preguntaron de distintas maneras, pero eso es lo que finalmente le preguntaron. Y eso, finalmente, aquí hubo una decisión de descartar esa argumentación y el SEA se mantuvo hasta el final con esa teoría, ¿no es cierto?, de que aquí no había fraccionamiento, de que el titular era el que definía su proyecto y que no correspondía, por lo tanto, evaluar ambientalmente los otros aspectos, sin prejuicio de que ellos eran los que nos decían cómo es que se mitigaban los impactos ambientales del proyecto evaluado. Aquí entonces podemos señalar que existe entonces una intencionalidad de fraccionar el proyecto, de no aportar antecedentes suficientes, de no permitir que se evalúe entonces los riesgos de inundaciones, la variable ruido, que tiene directa relación con la renovación de la flota del material rodante, ¿no es cierto?, porque tiene que ver en el ruido que provocan los trenes que circulan por la vía. También en relación con la variable aislamiento, todas cuestiones
que eran materia de los otros subproyectos y, por lo tanto, aquí estamos constatando este fraccionamiento. Esta infracción a la prohibición de fraccionamiento repercute entonces en la ignorancia respecto de los impactos del proyecto. Nosotros le reprochamos al CEA su actuar ilegal y arbitrario en haber admitido un fraccionamiento que se hacía más evidente a medida que avanzaba la tramitación del procedimiento y que el titular nunca logró desvirtuar. Con esto se produjo además una denegación de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental reconocidos en el principio 10 de la Declaración de Río del 92. Ahora, además aquí se produce la ilegalidad de admitir y tramitar hasta aprobar un proyecto que en realidad debió presentarse como estudio de impacto ambiental. Y esto queda evidente por todo lo que ya hemos señalado, en realidad porque no existía, no era posible, o a lo menos no era posible descartar que se generaban los efectos del artículo 11. Sin embargo, nosotros sostenemos que sí se generaban esos efectos. Y para eso recordemos cuál es el objetivo del sistema de evaluación ambiental. Es una expresión del principio preventivo. Entonces, mediante el cual un organismo del Estado, el CEO, la Comisión de Evaluación, el director del CEO, la Comisión de Evaluación, en cumplimiento de su deber de velar por el ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, emite una autorización integrada de funcionamiento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué es relevante? Este proyecto debió haberse evaluado como un estudio y no como una guía. Ustedes saben muy bien cuáles son las diferencias entre un estudio y una declaración, ¿no es cierto? Tienen diferencias en su tramitación. En el uno, en un estudio, siempre va a haber participación ciudadana, en una guía, solo en algunos casos que ya conocemos. Y también el contenido de un estudio de impacto ambiental es mucho más detallado y no voy aquí a aburrirlo con la descripción que se hace del contenido que tiene que tener un estudio de impacto ambiental. En cuanto a los efectos del artículo 11, literal A, la presencia de riesgo para la salud de la población. Uno de los principales efectos de la circulación, de la intensificación de este flujo de trenes son las vibraciones y los ruidos. Ya se ha referido a esto mi colega Marianora González. Aquí se pretende hacer cargo solamente de los efectos del ruido durante la etapa de construcción, señalando que se iban a instalar unas barreras modulares totalmente herméticas en algunos lugares estratégicos donde se generaban mayores emisiones. Esto no se ha cumplido por lo demás. No estamos hablando de cumplimiento, pero esto en realidad no se hizo. Respecto a la etapa de operación, se decía que se espera que las emisiones disminuyan producto de la compra de nuevos trenes de mejor tecnología que hacen menos ruido. Entonces aquí hay dos cuestiones elementales, para ir resumiendo. El proyecto y los estudios no contemplaron el impacto de los trenes de carga que circulan durante el horario nocturno, puesto que solamente se hace cargo, por las razones expuestas por Marianora González, del funcionamiento de los trenes de pasajeros de día por estas razones contractuales que nada tienen que ver con las cuestiones ambientales. Por otra parte, el proyecto no contempla ninguna medida concreta de mitigación de ruido durante la etapa de operación que ayude a revertir el incremento de los niveles de ruido y vibraciones, porque va a haber mayor circulación de trenes. Y, por último, se produce también el efecto del artículo 11, literal C, del reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Aquí tenemos personas que tienen al otro lado de la línea, que tienen el consultorio, que tienen la policía, que tienen los bomberos, que van a la feria. Aquí existe un movimiento constante y uno podría decir que bueno que con este mejoramiento vamos a evitar accidentes, ¿no es cierto?, y los lamentables atropellos que efectivamente ocurren. Pero es tan dramática la situación que parece que se prefiere ese riesgo que la incertidumbre a la cual se enfrentan los vecinos. Entonces, en relación con el reasentamiento de comunidades humanas y alteración de los sistemas de vida, este proyecto va a suponer modificar la ubicación de los pasos peatonales, sean regulares o irregulares, que son los que existen y que las personas usan. Los trayectos cotidianos de las personas se van a ver modificados. ¿Cómo? Todavía no está claro. Algún indicio tenemos en este acuerdo de enero del 2015, pero todavía no está claro y menos lo estaba claro en la época de presentación de este proyecto. Por último, se produce el efecto del artículo 11, letra F, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general pertenecientes al patrimonio cultural. No me voy a referir al tema de la estación Los Espejos para abreviar un poco, pero sí a una cuestión que a nosotros nos impactó mucho, que es el Parque Víctor Jara. Al costado del cementerio metropolitano está el lugar donde se encontraron los restos del cantautor Víctor Jara.
Ese lugar ha sido motivo de peregrinación, donde ha ido también ahí arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Ustedes ven un canelo plantado. Ese es un lugar de peregrinación donde todos los años, cuando se cumple el aniversario, ¿no es cierto?, de cuando se encontró ahí, se encontraron los restos de Víctor Jara, hay una serie de personas que van, incluidas la viuda Joan Jara, la viuda de Víctor Jara, que van a ese lugar. Y existe un proyecto muy querido y apreciado por los vecinos, en el cual están avanzando durante este tiempo, de hacer ahí un parque. Afortunadamente han tenido ya algunos avances en este proyecto. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Y por qué estoy hablando aquí de que no se consideró este efecto relativo al patrimonio cultural? Si se hubiese levantado una adecuada línea de base, ese hubiese sabido muy bien dónde estaba este lugar, qué importancia tenía para los vecinos que estaban ahí esos canelos, y no hubiese sucedido, no traje lamentablemente las fotos, lo que nosotros vimos en otra ocasión, en que se hicieron movimientos de tierra y quedó tapado el lugar al cual se accedía a estos canelos y a este modesto memorial de Víctor Jara. Ese lugar se obstruyó. Y finalmente tuvimos que nosotros decirle y los vecinos decirle a EFE dónde era en realidad. Bueno, finalmente, mucho después de evaluar el proyecto, ese lugar se limpió, pero mucho después y gracias finalmente a que EFE se acercó a los vecinos. Pero en el momento de la evaluación eso no se consideró. Entonces son todos los costos de una evaluación incorrecta, de un proyecto que iba a generar afectación a un lugar de importancia cultural y todos los otros efectos que ya hemos señalado y que no se consideraron. No se consideraron porque no se levantó una línea de base, que es lo que se hace con un estudio de impacto ambiental. Bueno, entonces, en conclusión, nosotros estimamos que aquí se generaban ineludiblemente los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300 y que, de todos modos, no existía ningún antecedente para descartar esos efectos, puesto que la información era absolutamente incompleta y fraccionada. Para ir terminando, me quiero referir muy brevemente al estado actual del proyecto. Se está ejecutando entonces un proyecto sin haberse evaluado de forma adecuada sus impactos ambientales. Estamos ante obras irreversibles. Ahí tenemos la Feria Salvador Allende, tenemos una de las pasarelas en etapa de construcción. Creo que no pusimos otra, no puse más. Bueno, no puse la pasarela ya construida, donde está un poste al medio, ¿no es cierto?, que impide la circulación de personas con discapacidad física, con una inclinación que la verdad es imposible para una abuelita, un abuelito que atraviesa de un lado a otro y que va a la feria, por ejemplo. Y eso se ha sido constatado por la directora regional del SENADI, sin embargo no tenemos todavía los certificados que acrediten eso. Hay otras cuestiones también, pero creo que en honor al tiempo voy a dejar hasta aquí esta exposición, ¿no es cierto? Lo importante que quiero transmitir es que el proyecto ya está prácticamente construido. Por razones contractuales, aparentemente ya se construyeron las pasarelas, sin embargo, EFE sostiene que en realidad se van a mejorar, que se harían ascensores en algunos lugares o no sabemos en realidad, pero esa es la situación del proyecto. Por lo tanto, esta reclamación que en el acto deduzco, ¿no es cierto?, respecto de la invalidación, debe ser considerada, puesto que ha sido planteada por personas que tenemos interés en ello, dada a que, como ya lo mencionamos y lo dijimos en la solicitud de invalidación, somos profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, impartimos este curso de Derecho en Materia de Resolución de Conflictos, hemos tomado conocimiento de esto yendo a terreno y representando a personas afectadas. Estimamos que es sumamente relevante que estas ilegalidades no permanezcan sin ser invalidadas. Sumado al hecho de que la reclamación deducida es justamente la que el legislador ha permitido para quienes han solicitado una invalidación. Y esta ha sido rechazada porque no podrían, ¿no es cierto?, tener los reclamantes, como pretendía el SEA, tener dos reclamaciones a su disposición, ¿no es cierto?, si quisieron observaciones respecto de si es que no se les consideraron sus observaciones. Entonces, estimamos que el proyecto fue fraccionado, que el proyecto debió ingresar por estudio y no por día, que adolece de falta de información. Nos parece muy importante la cuestión de la señal que se le da al sistema. Lo que diga este Tribunal Ambiental puede ser tomado como ejemplo. Si se admite que un proyecto sea aprobado con tan poca y tan mala información incompleta, entonces otros titulares probablemente intentarán hacer lo mismo. Por lo tanto, nuestra petición concreta es que se tenga por admitida e interpuesta la reclamación, consagrada en el artículo 17, número 8, en contra de la resolución exenta número 98 de 2015, del 30 de enero,
que resolvió revocar parcialmente la resolución 470 del 2014. Estoy modificando un poco el petitorio, puesto que luego de haber sido ingresada la reclamación, el SEA cambió su opinión y también desconoció la solicitud de invalidación respecto de mi colega María Nora González. Entonces solicito tener por admitida e interpuesta la solicitud que fuera presentada por estas 3 profesoras con fecha 22 de abril del 2014, la declara admisible y la acoja en todas sus partes, y tomando en cuenta el informe de la reclamada, revoque la resolución exenta número 373 del 2013, que califica favorablemente el proyecto que hemos mencionado, para que así pueda ulteriormente reingresar el proyecto completo y no fraccionado a través de un estudio de impacto ambiental, como siempre debió haber ingresado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Antes de continuar con los alegatos del representante tanto del reclamado como del tercero coayudante, el tribunal va a hacer una interrupción de 10 minutos.